Gracias, hijo. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Bueno, pues pueden sentarse, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Pueden salir los chiquitos, ¿ya salieron? Si un chiquito se queda aquí, se tiene que encargar usted de mantenerlo en orden. Se lo pido en el amor de Cristo. Pero pues no lo van a dejar escuchar el mensaje, así es que pues si hay gente encargada, mejor que atiendan a su chiquito. Amén. A veces lloran los niños cuando salen, pero se acostumbran los niños rápido. Así es que, hermanos, toda la atención tiene que ser para la palabra de Dios de parte de nosotros. Amén. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hermosa hora. Hermanos, el propósito de nuestra enseñanza hoy es, hermanos, que ustedes entiendan como creyentes que el diezmar no es una orden dada por el hombre, sino por Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de pensar. Quiero enseñarle acerca de la doctrina o la enseñanza sobre el asunto de los creyentes. Y hago una pregunta: ¿los creyentes debemos diezmar, sí o no? Es una interrogante, ¿verdad? Este asunto, hermanos. Muy bien, fíjese bien. Vamos a el libro de Levítico, al capítulo 27, gloria al Señor, verso 30 y 34. ¿Ya lo tienen? Verso 30 al 34. Bueno, lo leemos alternadamente, dice la palabra de Dios así. Y el diezmo de la tierra, bueno, algunos lo están buscando. Levítico 27, 30 al 34. Dice así. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora ustedes. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Todos, esos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Entonces, ¿quién a quién le ordenó? Dios a su pueblo. Y está por testigo el monte Sinaí. Ahora vamos a Números capítulo 18, verso 24 al 28. Números 18, 24 al 28. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Fíjese bien lo que dice. Porque a los levitas
he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 25. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Oyen ustedes? Así, todos, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, por la oportunidad que nos has dado de darle lectura, Señor, a tu bendita y santa palabra. Hoy pedimos, Señor, que esta palabra, esta semilla que va a ser sembrada en los corazones de tus oyentes, de tu congregación, Dios es amor, pueda traer, Señor, frutos dignos de arrepentimiento en cada uno de los que hoy, Señor, nos encontramos en este santo lugar. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, un Dios de orden, un Dios que establece estatutos y ordenanzas, un Dios que enseña a obedecer a su pueblo cada uno de ellos y de esas ordenanzas. Gracias, Señor, que el oído de mi hermano, de mi hermana sea afinado hoy, para que no eche en saco roto lo que hoy vamos a predicar, a enseñar a través, Señor, de esta prédica. Gracias, Señor. Y si alguien viene con necesidad, con problemas, viene agobiado, Señor, viene necesitado, ayúdale. Que hoy su corazón, su mente esté, Señor, Padre, completamente, Señor, afinada a esta preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo? Bien precioso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el tema de hoy, estamos en un tema general sobre los 16 puntos doctrinales de nuestro movimiento. Y por título, hermanos, yo le he puesto a esta predicación, enseñanza y predicación, la mayordomía financiera. ¿Cuál es el título? La mayordomía financiera. Amén. Fíjense bien. En nuestra declaración de fe como asambleístas, la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y conducta. De esta premisa deriva la siguiente declaración de fe como fundamento de nuestro concilio, según Hechos 2:42, Primera de Corintios 1:10 y Efesios 4:13. En primer lugar, nosotros practicamos la inspiración de las Escrituras. Primera de Timoteo 3:15 al 16, segunda de Pedro 1:21. En segundo lugar, creemos en Dios, el único y verdadero Dios que se ha revelado como el yo soy, Éxodo 3:14. Creemos también, amados hermanos,
En el tercer punto doctrinal, hermanos, y creemos en la salvación del hombre. Creemos, hermano, según ahí Colosenses 1:15 y Romanos 10:9. Creemos también en la santificación de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4:3. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, Joel 2:28. Creemos de la misma manera sobre la sanidad divina, Primera de Pedro 2:24. Creemos también que nosotros, los seres redimidos por la sangre de Cristo, formamos la iglesia del Señor. Amén. Efesios 2:19 al 22. Y hoy, hermanos, vamos a predicar sobre la mayordomía financiera. Según, hermanos, en los pasajes que leímos y algunas otras bases bíblicas, hermanos, se cimienta este punto 9 sobre la mayordomía financiera. Amén. Amén. Muy bien. Nosotros, los asambleístas de nuestro concilio, reconocemos como un deber y un privilegio, gracias, mijo, de los cristianos, practicar el noveno punto doctrinal, y que es uso de su libertad, y como fieles mayordomos de nuestro Señor Jesucristo, traemos a Dios ofrendas, primicias, así también como el depositar de nuestros diezmos por agradecimiento al Señor. Esto lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor. Si pensaríamos por un momento y nos haríamos la pregunta, ¿dónde o en qué tiempo comenzaron a diezmar los grandes hombres y obedientes de Dios Altísimo? Nos iríamos al pasaje de Génesis y pensaríamos en primer lugar en el padre Abraham. Cuando él entregó los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí en Génesis 14, 17 al 24. Abraham le entregó los diezmos del botín cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, los recibió. Ahí es donde comienza la historia de los diezmos en el tiempo de la ley, ya que Abraham sabía sobre esta responsabilidad. Abraham sabía lo que hacía. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Por qué lo hacía con tal obediencia? Si un creyente no diezma, ¿en dónde está pues la supuesta obediencia al Dios Altísimo, al cual Abraham obedeció y diezmó? Aquí vemos que Abraham era una persona obediente. Por eso se le llama Abraham, que sin ver y conocer a Dios, se sujetó a él. Amén. Y se le llama el padre de la fe.
Por esa fe usted y yo vinimos a conocer a Cristo Jesús. Y estamos aquí sentaditos. Miremos cuál es la verdadera postura de los que debemos diezmar y los que no lo hacen por cualquier circunstancia. ¿Qué son los diezmos? ¿Y para quién son? ¿O quién puede disponer de ellos? Es buena pregunta, ¿verdad? Dentro de nuestro gobierno congregacional y representativo, enseñamos que la Biblia nos ordena practicar este deber en la vida de cada creyente. Según Levítico 27:30, nos menciona lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa delicada a Jehová. Todos los frutos, la tierra, todo este globo terrestre le corresponde a Dios. Por eso Dios le pedirá cuentas al hombre de todas las perforaciones que está cometiendo en este mundo en el que habitamos. De la tala de árboles les pedirá al Señor cuentas. ¿Cuántos dicen amén? De aquí surge el pensamiento para quienes eran los diezmos en la antigüedad. Era una 10ª parte del producto de la tierra y del ganado que le daban al Señor. Se daba este diezmo de Israel para mantener a los levitas, según Números 18:28. Estos diezmos eran entregados a Aarón. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos nuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón y a los sacerdotes, según Números 18:26, como lo leímos. También, escuchen bien esto, hermanos. Los pastores tenemos la responsabilidad de ayudar a los nuevos pastores en el campo misionero o ya instalados en cierto lugar que aún no puedan sostenerlos a los tales, ya que en Deuteronomio así lo estipula en el 14, 22, 29, conforme a la ley del diezmo. Levítico nos enseña en general sobre cómo debemos honrar al Señor con nuestros bienes, y Proverbios lo afirma en el 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es lo que este versículo quiere decir o enseñar? Los israelitas llevaban las primicias de sus cosechas y diezmos al Señor su Dios. Hermanos, es bien importante reconocer que al depositar los diezmos y las ofrendas primicias, hermano, estamos honrando no al pastor, estamos honrando a Dios. Déselo fuerte. Gloria al Señor. No al hombre, se equivoca. Si usted piensa de esta manera, se honra a Dios. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros lo hacemos y lo honramos de esta manera, estamos reconociendo, escuchen bien, que Él es dueño, como ya lo dije, Él es dueño de toda la tierra.
Levíticos 23:10 y 25:23 y Números 18:12 al 13. Nosotros los creyentes de hoy día también debemos darle a Dios las primicias de nuestros ingresos y así honrar al Señor como el Señor de nuestra vida y de nuestras posiciones. Lo que tú tienes, lo que vestimos, lo que tenemos, Dios nos lo ha prestado por unos años de vida aquí en la tierra. Sin duda venimos desnudos y sin duda nos iremos desnudos. Ahí es cuando el Señor, fíjense bien, cuando tú vienes y honras al Señor haciéndolo, ahí es cuando el Señor abrirá camino para derramar sus bendiciones, hermanos, sobre las personas que honren al Dios que sirven y que dicen que es Señor de sus vidas. Estoy predicando bíblicamente, teológicamente, bajo los versículos, no argumentos, bajo los versículos bíblicos de la bendita palabra de Dios. Miremos que en particular debemos mantener este mandato de Dios y cumplirlo equitativo y hacerlo proporcionalmente a lo que el Señor nos haya prosperado. Y recordemos que es un deber de los creyentes en general. Qué tremendo, ¿verdad? En la antigüedad, pues no sé, pero las cosas de Dios estaban más civilizados que nosotros. Porque en la antigüedad todo el pueblo de Israel diezmaba y ofrendaba a Dios. Pero también hubo algo que reprendió al Señor. Los diezmos deben ser usados para el sostenimiento de los ministros o pastores. Tales diezmos no deben ser usados no para beneficencia o para construir templos, aunque muchas de las veces, hermanos, invertimos en ellos nuestros diezmos. Todos los ministros deben ser diezmadores, practicando lo que predicamos. Bien, nos veríamos enseñando sobre mayordomía y que nuestros directivos nos disciplinaran por no hacerlo. Buen ejemplo estaríamos dando. Bonito se vería al pastor exigiendo diezmos y que les llegara a ustedes una notificación del distrito o del presidente de sección: el pastor fulano de tal no diezma ni da ofrendas para la obra misionera. Imagínense qué estaríamos enseñando. Qué incongruencia. Y a veces, como miembros de la congregación, decimos: pastor, debería de predicar de esto. Cuando a veces, hermano, fíjese bien, le voy a nombrar un punto del reglamento de la iglesia. Uno de los puntos del reglamento de la iglesia dice que un creyente en plena comunión es un cristiano que evangeliza, que apoya la obra, que es obediente a su pastor, que diezma y que ofrenda y que ayuda para la obra misionera. Ese es un creyente en plena comunión. Les pregunto yo, ¿está usted en plena comunión? Contéstese usted mismo.
Nomás es para que pensemos un poquito sobre este punto noveno doctrinal. Qué importante. Hermanos, fíjense bien. ¿Qué ejemplo estaría dando el pastor o el que predica aquí arriba, hermano, sin acatar no lo que la Constitución dice, sino lo que la palabra de Dios enseña? Y que es un deber de cada uno de nosotros. Creo que esto es una causal, hermanos, para disciplinar o amonestar, hermano, a cualquier ministro que no lo esté haciendo. Si nosotros dejamos de diezmar, a nosotros se nos manda una carta al distrito y nos invitan a hacerlo. Y nos invitan a expresar por qué no hemos podido hacer esto. Y si decimos las causas, ellos, hermanos, se dan a la tarea de ayudar algún tiempo al ministro o al pastor para que pueda hacerlo más adelante. Qué bonito gesto, ¿no? Es lo que dice la palabra del Señor. La pregunta que surge aquí es: ¿y dónde los pastores o ministros diezman? Buena pregunta. Miremos qué dice Nehemías 10:38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieren el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Esta escritura, fíjense bien, enseña que debe existir un lugar en la actualidad donde los pastores o ministros deban llevar sus diezmos a cierto lugar. Digan amén. Como muestra, hermano, como lo muestra Deuteronomio 14:25. Entonces, los venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que tu Dios escogiere. Es decir, ustedes traen los diezmos a este lugar. Amén. Y nosotros, como pastores, obreros o ministros, traemos, hermano, lo del diezmo o del diezmo, lo traemos al presidente de sección. Pongan atención, por favor. Esto es muy importante. Y él los deposita al tesoro del distrito, y ellos lo distribuyen según, el cuadro básico de la tesorería distrital. Enseguida, el superintendente, el secretario y el tesorero de nuestro distrito tiene que diezmar a la tesorería nacional de nuestro movimiento. Creo, hermanos, que ese es el orden. Pero, hermano, fíjense bien, los diezmos que los directivos reciben, hermano, de sus congregantes, van a la tesorería del mismo distrito. Es decir, ellos, todos los diezmos de sus congregantes, hermano, lo depositan donde nosotros mismos lo hacemos, en nuestro distrito centro. Que no se le olvide, nosotros somos el distrito centro. ¿De acuerdo? ¿Sí va clara la cosa hasta ahorita? Qué bueno. Nomás 3. Bueno. Es decir, nadie se puede quedar sin la bendición de diezmar
ya que la tal lo es o no es así. El diezmar es una bendición. Es una bendita bendición. Bien, el lugar a donde nos corresponde diezmar no es donde nosotros queremos o creemos. Fíjense que hay hermanos que a veces le dan los diezmos cuando vienen los predicadores a predicar y se lo entregan. Bueno, pues Dios les va a pedir cuentas a ellos. Entonces nosotros, hermano, fíjese bien, tenemos que diezmar donde la palabra de Dios lo ordena. Y ahí, hermano, donde nos congregamos y nosotros ofrendamos y diezmamos, hermanos, aquí, porque aquí es donde nos congregamos. Entonces, hermanos, es aquí, en los ofrenderos, donde debemos depositar nuestros diezmos. Pero si tú estás siendo alimentado, escuchen bien, por alguien que está predicando por un medio de comunicación y por cualquier causa no has podido congregarte, como pasó en la pandemia o está pasando, entonces tú debes, hermano, o tu deber, perdón, es diezmar ahí donde tú estás siendo, hermano, alimentado, y no donde, hermano, tú quieras hacerlo. Una cosa, hermanos, que tú debes de entender, que si alguien, hermano, conforme a los lineamientos de las enseñanzas de tal movimiento o congregación, dejó de asistir, se cerró la iglesia, y esta persona está recibiendo alimento espiritual, siendo sabia en lo que está escuchando, entonces no se puede quedar ella misma con los diezmos. Ella tiene que dirigirlos a aquel pastor que lo está alimentando espiritualmente a través de la palabra de Dios, para que no haya malos entendidos. Muchos congregantes hoy día lo están haciendo, ya que muchos hermanos no se están congregando. Pero al congregarte en un lugar fijo, hermanos, debes de tener el cuidado de cumplir con este gran y bendito deber. Pero, hermanos, este deber es de todo el pueblo de Dios. Aunque no digan amén, les estoy predicando la palabra de Dios. Y que esto sea una motivación para comenzar a hacerlo. Pues ahí tenían mi recibo de los diezmos, se lo hubiera traído para que lo mire. A nosotros nos cuentan los diezmos en todo un bienio, y al último ya se da, hermano, la información en la convención de lo que cada ministro diezmó, y ahí se da la información del que no lo hizo. Qué pena, qué triste, qué vergüenza, hermanos, porque la palabra de Dios dice que de lo recibido de su mano poco le damos. Amén. Ahora bien, hagamos un recuento de cómo la trayectoria de diezmar se ha prolongado no solo en la historia del Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento. Fíjese qué tremendo. La semana pasada llegó un hermano y me dice: hermano, vengo, voy a visitarlo. ¿Sí va a estar ahí? Sí, sí estoy ahí. Estaba precisamente haciendo este sermón, esta enseñanza. Y ya llegó y, ¿verdad? Y lo pasé y nos sentamos y platicamos un ratito. Y dice: hermano, aquí está el sobre. Yo dije: bueno, pues te doy el privilegio de que ores por tus mismos
diezmos. Qué lindo, de veras. Amén. O sea, hermano, si hemos concebido, si hemos analizado bien, hermanos, sobre el diezmar, hermanos, dice la Biblia que el diezmar es una verdadera bendición. No. Bien, bueno, vamos a la historia. Nehemías 10:38 registra algo muy importante acerca de este tema de los diezmos. Pero necesito contarles un poco de la historia del pueblo de Dios en los tiempos, hermano, no solo de Nehemías, sino también de Esdras, de las Crónicas y de muchos más. Cuando Israel regresa a reedificar los muros de Jerusalén y que el templo, hermanos, fue devastado por el rey Nabucodonosor, la Biblia registra que de 8 años, fíjense bien, era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un niñito de 8 años reinó Jerusalén. Ya Jerusalén estaba por ser devastada y ser, hermanos, esclavizados y llevados a Babilonia. Hermanos, fíjense bien. Y Jerusalén fue devastada y llevada a Babilonia en esclavitud, según segundo de Crónicas 36:9. El último rey que gobernó fue el rey Sedequías. Fue un rey malo, hermanos, tremendo. En el mismo capítulo en el 17 y 21. Este rey, hermanos, fue el que presenció cuando fue quemada la casa de Dios y rompieron sus muros, y la ciudad de Dios, junto con sus palacios, quedó devastada y destruida por causa de la desobediencia de su pueblo. Hermanos, yo siempre he dicho, la desobediencia trae graves consecuencias. La obediencia a Dios siempre la premia. Siempre la premia. Todo Jerusalén fue esclavizado por el rey Nabucodonosor y los llevaron hasta Babilonia junto con los tesoros y utensilios del templo. Jerusalén quedó totalmente desierta. Los que lograron escapar y huir, hermanos, después de ser deportados, todos los que fueron esclavizados, pues ellos regresaron a donde, a su ciudad, y vivían temerosos, hermanos, de los demás pueblos que venían a hostigarlos, y vivían escondidos. Y todos los dispersados empezaban a llegar, pero la mayoría del pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. ¿A quién le gusta ser esclavo del pecado? A nadie. Tenemos que reconocer que tenemos un Dios bueno y bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿O acaso no sale el sol para buenos y malos? ¿Acaso Dios no hace llover para buenos y malos? ¿Acaso Dios no le da cosecha a buenos y malos? Entonces Dios es un Dios bueno. Dale un aplauso al Señor, es precioso. Dios es un Dios bueno y bondadoso, ya que es hermano, ya que un rey, hermanos, llamado, fíjese bien, Artajerjes, dentro de la historia, dice la escritura que Dios tocó su corazón
y que envió a Nehemías, hermano, a Jerusalén para que fuera reedificada por Nehemías, ahí en el capítulo 2 y en el 3. No les puedo contar toda la historia, pero cuando Nehemías viene, Nehemías era el que le servía el vino al rey, recién exprimidito, y se lo depositaba en su copa. Y dice la historia que llegó Nehemías temeroso, y que llegó y depositó en la copa del rey vino, y Nehemías siempre tenía un rostro firme, no daba de notar cuando había tristeza o debilidad, siempre estaba firme. Pero en esa ocasión llegó y el rey miró su rostro y le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu rostro está triste? La historia cuenta que el rey le dio, fíjese bien, permiso de volver a reedificar Jerusalén, su templo y su muro. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu dolor, Nehemías, mi señor, mi rey Artajerjes? Mi ciudad, la ciudad de mis padres, donde los sepulté, está destruida. El templo de mi Dios fue incendiado. Los muros de la ciudad en parte fueron devastados, mi rey. Por eso estoy triste. ¿Y cuál es el problema? Parafraseando un poquito. ¿Quiere decir? Si usted me lo permitiera, mi rey. Bueno, voy a poner a fulano y a los capitanes que lleven soldados contigo y lleven a tu pueblo y lleven los utensilios de la casa de Dios y vayan y reedifiquen la ciudad de tu Dios. Oiga, ¿usted cree que Dios no ablandó el corazón del rey Artajerjes? Pues, ¿quién más? El Espíritu Santo de Dios. Algo tremendo, hermano. Ahí es donde comienza, hermano, lo bueno de la obediencia a lo que pide el Señor conforme a sus diezmos. Cuando Nehemías está ya en la ciudad, anima a todo el pueblo a construir y les pide ofrendas y diezmos para reedificar Jerusalén, ahí en los capítulos 10, 36 al 30. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Verso 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Verso 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Toda esta historia de Nehemías, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia? Hermano, que los levitas, hermano, arreglando todo el templo y trabajando, y todo lo que el pueblo traía era para que ellos comieran.
y otros hermanos con la espada en la mano y con la cuchara, hermano, echando mezclas en los muros. Y todo el pueblo traía para que todos ellos que estaban trabajando pudieran ser alimentados y con ofrendas y diezmos pudieran comprar material para seguir reedificando. Dice la historia que los pueblos de alrededor los acechaban y no querían que Jerusalén, la ciudad santa de Dios, se reedificara. Pero hasta hoy sigue la ciudad santa de Dios y seguirá la ciudad santa de Dios. Déselo fuerte al Señor, por favor. Gloria a Dios. Fíjese, toda esta historia, hermanos, de Nehemías se objetiza en la obediencia a Dios y a su palabra, ya que él anima al pueblo devastado a remontar el vuelo en sus ofrendas, primicias o diezmos, para sostener a los que trabajaban en el templo y a los levitas o a los que estaban, hermano, levantando los muros, como se lo acabo de explicar. Para ellos no había imposible, a pesar de la condición en la que estaban, para obedecer lo que su Dios les pedía conforme a la ley que su Dios les mandó. ¿Qué pasa hoy día? En nosotros los creyentes que no quieren hacerlo. El pueblo de Dios en tremenda devastación. Qué enseñanza tan tremenda. Se unieron para hacerlo y nosotros en tremenda bendición no lo queremos hacer. 3. Esa es la triste historia del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Para que están enojaditos, pero es la palabra de Dios. No se enoje conmigo, enójese con la palabra de Dios. Amén. Y dígale a ella lo que me quiere decir a mí, dígaselo a ella. Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Cuál es la diferencia? El mismo Dios de aquel tiempo es el mismo al que servimos y obedecemos, ¿o no es así? Es el mismito. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Otro ejemplo muy claro es en Malaquías 3:10, que todos conocemos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese qué tremendo. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruebe a Dios. Si usted diezma, Él le va a dar más. Ahí es donde dice, a ver si me ganas a diezmar o yo te gano a bendecirte. Porque esa es la ley del diezmo. Es una super bendición. ¿Qué quiere decir, hermano, este versículo? Que al diezmar, hermano, es bendición, pero es una bendición en sobreabundancia. Amén. O sea, ¿sí sabe lo que es sobreabundancia? Esa es una bendición, pero esto es sobreabundancia. Y sobreabundancia. Y sobreabundancia. Y Dios no tiene límites para bendecir a sus hijos. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pero a veces
no lo queremos hacer. Hermanos, lo que Dios, hermano, está diciendo aquí, fíjense bien, de la sobreabundancia, tú pudieras tener o pudiéramos tener lo doble de lo que hoy, hermano, tenemos, o mucho más. Esa es, hermano, la promesa de Dios. Qué lindo. Hermanos, tú puedes tener un carro del año. Tú puedes tener, ¿cómo se dice? De todo lo que Dios nos ha prestado, podríamos tener 2 veces o 3 veces más. El peligro está en que no te vayas a olvidar de lo que predicamos el domingo pasado. Hermano, ¿qué quiere decir, hermano, esto? Esto quiere decir de sobreabundancia, que el Señor, hermano, ratifica esta bendición y le dice a su pueblo, si el pueblo de Dios se arrepentía, acuérdense que el pueblo de Dios, ¿qué le robó? Los diezmos y las ofrendas a Dios. Y que los levitas, hermanos, los que se encargaban en el templo, se estaban muriendo de hambre. Porque los levitas no podían tener, hermano, tierras, hermano, ni herencias. Ellos dependían solamente del diezmo de nuestro Dios. Amén. Y el pueblo ya no quiso dar, se metió en rebeldía. Por eso, hermanos, pasa esto en Malaquías. Y Dios les dice, si tú diezmas y ratifica al Señor, si obedeces y te arrepientes, hermanos, Él dice, hermano, que si ellos se arrepentían de su desobediencia y se volvían a Dios de estarle robando los diezmos, gloria al Señor, como indicio de su arrepentimiento, comenzaría a respaldar la obra y los ministros de Dios siempre y cuando trajeran sus diezmos y sus ofrendas para fomentar su reino en la tierra, ya que esta ley es eterna y perpetua. ¿Sabes por qué no te rinden tu salario? Porque no diezmas. ¿No dicen amén? Porque se te van por visitar doctores, que el vehículo ya no quiso, que ahora esto, que ahora aquello. Hermano, porque Dios no puede respaldar la desobediencia de uno de sus hijos. Dios, hermano, jamás Dios va a respaldar lo que tú y yo no hacemos por Él y obedecemos en Él. Jamás. Recordemos que las bendiciones que acompañan a la fidelidad en dar de los recursos económicos se recibirá tanto en la vida como en el más allá cuando lleguemos al cielo. Hermano, la sobreabundancia del diezmo comienza aquí, pero sigue más tremendamente cuando lleguemos con Cristo Jesús a las mansiones eternas. Qué lindo. ¿Qué nos dice ahora la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Se habla del tal mencionado diezmo o no se habla? Ya que la Biblia se respalda ella misma y ella misma se interpreta por sí sola. Escuchemos lo que ella proclama a gran voz sobre esto en Mateo 23:23. Registró, hermanos, Mateo algo sobre el diezmar. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas,
Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se acuerdan cuando predicamos de los deberes del creyente? ¿Qué es lo que el Señor quería decir sobre esto a los escribas? Ellos eran muy estrictos y meticulosos en los aspectos menos importantes de la ley, pero eran muy despreocupados respecto a las materias más importantes que marcaba la misma ley, como lo vimos en el verso 23 y 24. La desobediencia sincera a los mandatos, la obediencia sincera a los mandatos de Dios es totalmente universal. Y el que obedece a un precepto divino desde un punto de vista correcto, obedecerá igualmente todos los preceptos. Es una ley. Aquí no se obedece una cosa y se falta otra. Nosotros creemos como asambleístas en el canon bíblico. Creemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y practicamos 16 puntos doctrinales que los practicamos y los obedecemos como asambleístas y como hijos de Dios. Pero no podemos olvidar el punto número 9, que es lo que estamos hablando del tema. ¿Cierto o no, hermanos? Hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos, sin quitarle un punto, una tilde, una coma, porque sea anatema el que lo haga, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta mentalidad deformada de los escribas y fariseos aparece aquí en 2 ejemplos. O sea, observaban los deberes pequeños, por llamarlos así, pero descuidaban los grandes deberes. Eran muy puntuales en pagar los diezmos de lo ya mencionado, pero para ellos diezmar, escuchen, de esto, hermano, era muy poco, pero les proporcionaba grandes prestigios a los escribas y fariseos. ¿Recuerdan, hermano, del fariseo de Lucas 18:12? Se jactaba diciendo: doy diezmos de todo lo que gano, como queriendo decir que le estaba dando a Dios más de lo debido. Esto indica que era un deber pagar los diezmos, y el Señor quería decir que el dar los diezmos no excluye, hermano, de las demás responsabilidades y deberes, hermano, que ordena la bendita palabra de Dios. La hermosa Biblia es nuestro sostén. Aquí sí me acuerdo, y ese día ya me andaba, ¿verdad? Pero, hermanos, esta Biblia no la escribió aquí en el oeste. Esta Biblia la escribió los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La mano de Dios. Yo digo, ¿cómo el hombre es capaz de adjudicarse autoridad y decir, esto sí, esto no? Esto sí me gusta, esto no. El dueño de su palabra es Él. Y Dios sabe lo que le quita o lo que le pone. Pero el canon bíblico se cerró, ya no se le puede añadir ni quitar. Esto demuestra que era un deber pagar los diezmos, y el Señor asegura que ese deber no debía omitirse
todo según sus posibilidades y la forma en que el Señor les haya o nos haya prosperado. Todos debemos contribuir al culto de Dios y al mantenimiento, hermano, de nuestros ministros. Pastores jóvenes que llegan a un campo misionero, nosotros como pastores de nuestros diezmos, hermano, de nuestras ofrendas o de nuestro trabajo, de nuestro salario, tenemos todo el deber de ayudar a esos pastores jóvenes. Todos los que son instruidos en la palabra y no se hacen partícipes de toda cosa buena, a quien los instruye en la palabra, predicada o enseñada, son creyentes en busca de un evangelio, escuchen bien, un evangelio light y barato, como lo hacían, hermanos, los escribas. Voy allá porque allá no me dicen nada, ni me exigen nada. No, aquí tampoco te exigimos. Aquí es una responsabilidad de la palabra de Dios. Libremente lo puede hacer o no, se le respeta, pero sí les recuerdo que un día Dios nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía. Gloria a Dios. Hermanos, ellos se jactaban del diezmar, pero olvidaban, hermanos, los deberes que les exigía su Dios. Esto demostraba que el diezmo, hermano, se seguía practicando, hermano, todavía en aquellos tiempos. Mire, si miramos un poquito más, amados hermanos, más adelante, el Señor Jesús lo declaró. Si lo vemos ahora, hermanos, después del evangelio de Mateo o de los evangelios, nos iríamos, hermano, como lo dice, hermano, el Señor Jesús, nos iríamos hasta la historia del diezmo, hasta los hebreos nos iríamos. Este deber, hermanos, es un deber muy importantísimo que nosotros tenemos, hermano, que sostener, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Dios camina con finanzas. Y Pablo lo decía. La iglesia de Antioquía le ayudaba a Pablo para hacer sus viajes misioneros. Mandaban ofrendas, hermano, y despensas para los hermanos, en Jerusalén. Acuérdense. Y iban y llevaban, hermano, bendición para que la iglesia perseguida en Jerusalén pudiera seguir adelante. Amados hermanos, para reafirmar este deber, por el escritor a los hebreos, si ya no tenía, fíjese bien, caso el diezmar, es decir, el escritor tal vez estaba instruyendo a los recién convertidos judíos mesiánicos a no olvidar el diezmo que fue desde Melquisedec hasta sus días. Este predicador a los hebreos le importaba seguir su gran enseñanza al respecto de este tema. Mire, quiero concluir de esta manera. Voy a concluir con esta cita bíblica de Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. ¿Sabe cómo se llamaba Jerusalén en el tiempo de este Melquisedec y rey? Salem. Era el nombre de Jerusalén. ¿Desde dónde se están enseñando los diezmos, hermanos? Por favor. Esto es Rey de paz, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Me gustaría predicar de esto. Que tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Considerada pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Verso 7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos. Este es el orden divino de nuestro Dios, concerniente a los diezmos desde Melquisedec hasta la epístola a los Hebreos. ¿Cuánto tiempo ha pasado y el diezmo sigue en pie, vigente para los obedientes, y seguirá siendo, hermano, hasta que el Señor lo decida? Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes que aprender a ser obediente a la bendita palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén o no amén. Quiera Dios, hermano, que de hoy en adelante, hermano, tú entiendas lo que Dios te quiere dar. Te quiere tener en sobreabundancia. Te quiere dar mucho, mucho más. Pero el enemigo ha utilizado una mala información que le ha dicho a algunos creyentes: no te creas, porque él sabe bien las bendiciones que Dios tiene en su reino para ti en esta tierra. Y te pertenecen y él no te las puede quitar. El Señor reprenda al padre de mentira. El Señor lo reprenda. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita es su palabra. Pónganse de pie, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar enseguida, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. No se la vaya a perder. Vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Si usted recibe su dinerito y dice: voy a diezmar poquito y esto para acá, usted sabe, Dios no puede ser burlado. Que Dios nos ayude y pidámosle perdón, aún yo como pastor.